Valencia ha vivido una tragedia de proporciones inmensas. Hoy, el relato oficial habla de un número de fallecidos que no concuerda con lo que sentimos y conocemos los que vivimos aquí. Se nos acusa, aparte de las víctimas, de teóricos de la conspiración, de inventar bulos para magnificar las cifras. No se trata de eso. Se trata de humanidad, se trata de justicia y sobre todo se trata de exigir los límites y control a la clase política que sean necesarios para que catástrofes y desatenciones tan brutales como esta no vuelvan a suceder nunca jamás. Para los valencianos, no se trata de una sensación visceral de rechazo al Estado, aunque nos haya abandonado. Se trata de una sensación fruto del conocimiento de la zona y de la intuición de las proporciones de la catástrofe. Si bien lo he intentado en un vídeo tras otro y seguiré intentándolo, si no habéis vivido aquí, si no conocéis plenamente la zona, si al menos no habéis venido aquí, es muy difícil que pueda transmitiros esa sensación intuitiva, ese desconcierto y desasosiego que están sintiendo muchas familias, porque el relato no encaja con los hechos. Pero puedo hacer algo mejor en este vídeo que intentaros transmitir esas sensaciones. Puedo mostrároslas. Si bien no soy estadístico profesional, las matemáticas básicas tienen una clara ventaja. Nos permiten hacernos preguntas y nadie, en su sano juicio, nos puede acusar de culeros o de ideólogos por ello. Para estos cálculos he hecho un esfuerzo muy grande para no dimensionar la catástrofe más de lo que es. Probablemente eso implica que estoy dándole una dimensión menor de la que tiene. Para que nadie me pueda acusar de cherry picking, voy a utilizar mi caso personal, mi entorno personal. Tengo amigos y colegas que desgraciadamente han muerto en esta catástrofe. Y lo que ha ocurrido no encaja con los números que presenta el Estado. Veamos qué ocurre cuando echamos cuentas. Para empezar, poner un poco de contexto general que además era necesario también para estos mismos cálculos. La situación es que la zona afectada es de 845.371 habitantes. Ya he insistido en varios vídeos, pero estamos hablando de una zona mucho más grande de lo que la gente piensa. Estamos hablando de una zona que tiene más habitantes que toda la provincia de Tarragona, que las provincias de Albacete, Cuenca y Zamora juntas. Estamos hablando de una zona que tiene más población que todo el estado de Alaska. Pero nos vamos a centrar especialmente en los garajes, que es la fuente de la discordia en cuanto al tema del número de fallecidos especialmente. Para poder estimar qué parte de esa gran zona afectada tiene muertos, pienso que es razonable suponer que solamente tienen muertos aquellos municipios en los cuales oficialmente se ha reconocido que existen fallecidos, que son los que están ahora en pantalla. Sería muy descarado por parte del Estado, incluso en su más perversa de las versiones, que intentara maquillar la magnitud de la catástrofe, ocultar fallecidos en lugares donde los ha habido, porque sería tan fácil para quien está viendo este vídeo, por ejemplo, que mira los datos oficiales, ser consciente de que hay fallecidos en un municipio que no aparece entre los que hay aquí, y entonces ya estaría todo el relato oficial desmontado. Por lo tanto, creo yo que es razonable asumir que la zona mortalmente afectada es esta. Guardia de Poblet, lo he tenido que poner abreviado para hacer la tabla, me estaba peleando un poco con el Beamer y la tabla he tenido que ponerlo un poco abreviado, y también Castellar o Liberal. Disculpa. Si sumamos todas estas cifras, que además son unas cifras que he recogido de datos que aparecen en internet, seguramente estarán desactualizadas y probablemente sea un poco más. El total de habitantes de la zona mortalmente afectada reconocida por el Estado es de 410.034 habitantes. Estamos hablando, por tanto, de una zona de esta magnitud. Nos queremos centrar en los garajes y queremos hacerlo de la manera más precisa posible. Solo el 45% de familias tienen coche, según datos oficiales del INE. Y al mismo tiempo, solo el 45% de edificios tienen garaje. Además, de media, todas las familias que tienen coche no tienen un coche para cada miembro de la familia. De media se tiene 1,6 coches por familia en familias de media de 2,6 habitantes. Si hacemos el cociente, estamos hablando de un porcentaje aproximado de 63% sobre estas personas que pertenecen a familias que tienen coche que podrían haberse visto en la situación de haber bajado el garaje. Por lo tanto, tenemos que aplicar todos estos porcentajes, queda más reducido. 52.303 habitantes podrían haber fallecido en garajes por culpa de no haberse prevenido la catástrofe y por culpa de no haberse avisado a tiempo. Con estos datos podemos calcular la probabilidad de que los amigos y colegas de mi entorno cercano hayan tenido esta suerte tan trágica. Y los resultados son cuanto menos interesantes. 4 familiares son los que yo tengo directos. Y voy a hablar solamente de familiares directos y voy a hablar del núcleo familiar. Pero no, la verdad, yo debo de contarme también. Somos 5 familiares inmediatos. Con inmediatos me refiero a que haya una relación directa. Pareja, padre, hijos, hermanos. 5. 150 es el número de Dunbar. Es el número que sociológicamente se estima a lo largo de una vida. Tú puedes tener y mantener más o menos 150 relaciones. Entonces, no es descabellado plantear, incluso en algunos casos creo que me estaría excediendo, plantear
que tenemos cada uno de nosotros unos 150 colegas, es decir, personas con las que tenemos una relación, sabemos cómo se llama, hemos estado personalmente hablando con esa persona en algún sitio, teniendo conversaciones más de una vez, tenemos trato con esa persona o hemos tenido trato con esa persona de una manera normal, que quizás sería un poco excesivo considerarlo amigo, eso ya depende un poco más de la subjetividad de cada uno, pero sin duda alguna hay una relación. Y según el INE, estadísticamente, los españoles tenemos 20 amigos, 20 personas que podemos considerar amigos. Pues bien, si en mi entorno hay 130 colegas y 20 amigos por persona, multiplicándolo por los 5 familiares inmediatos que somos en total, contándome a mí, nos da un total de 650 colegas y 100 amigos en mi entorno. Solo el 40%, y estoy tirando muy al alza, vivirán en esta zona. Por otra parte, el 45% de familias tienen coches. Tenemos que hacer las restricciones que hemos hecho antes. El 45% tendrán coche, el 45% tienen garaje, de media, tales coches, tales y tal, y aplicaremos esas restricciones y me queda, si multiplico por los porcentajes, simplemente me queda 83 colegas y 13 amigos en mi entorno que podían bajar a un garaje. Y ellos, un colega de 83, desgraciadamente, y un amigo de esos 13 han fallecido. Realmente aquí estoy siendo sumamente estricto, porque, por ejemplo, de ese colega, su pareja también ha fallecido. Pero como no hay una relación directa entre mi familia inmediata y su pareja, no lo he contado. Tampoco estoy hablando de sé que el vecino de tal o cual persona que me suena, que vive por ahí, que lo veo, que lo saludo a veces. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas con las que mi entorno familiar inmediato hemos tenido un contacto y una relación. Punto. Estoy siendo estricto. ¿Qué dicen los datos oficiales? Pues según los datos, estamos hablando de 32 fallecidos en garajes. Se están considerando solamente garajes, en el mismo sentido que estoy haciendo yo. Por eso considero familias con vehículo, por eso considero todo lo que estoy considerando, porque no estamos hablando de parkings de comercios, eso está separado. En parkings de comercios dice que solamente han fallecido 4 personas. Esto no es solo un número, son familias, vidas destrozadas y abandonadas. El Estado es quien nos obliga a ponernos en esta tesitura. Tenemos un colega fallecido de 83, un amigo de 13, 32 oficiales en una población ya restringida a aquellos que podrían ser afectados de 52.303. Bien, pues vamos a calcular la tasa de mortalidad. Casos desfavorables, en este caso 32, partido entre la población. Esta probabilidad la vamos a utilizar para calcular la probabilidad específica de que tantos colegas o tantos amigos. Realmente hay una formulita que en función de los n, de la cantidad de gente afectada, tiene un cálculo distinto. En este caso va a ser 1, en los dos casos. La probabilidad que haya fallecido en un garaje un colega, para meterlo en la calculadora, y el número aproximado que sale es 0,019. Hacemos lo mismo para los amigos y nos sale 0,031. Bien, como están convenientemente separados, nosotros podemos multiplicar esta probabilidad exactamente en un caso. Eso es importante, exactamente en un caso en cada uno, no 2. No 3, aunque es cierto que lo desconocemos, sobre todo en los conocidos, porque ahora mismo el contacto es muy complicado y porque además son colegas. Pero bueno, tras multiplicar esto nos aparece una probabilidad de que esto desgraciadamente ocurra del 0,0006. Es decir, el 0,006%. Esto es prácticamente la misma probabilidad de tener cuatrillizos una persona cuando tiene hijos. Si mi propio caso, bajo la versión oficial, arroja estas probabilidades tan insignificantes, siendo que hay gente que está mucho peor, ¿qué nos dice esto de los miles de valencianos que sienten que las víctimas del relato oficial no concuerdan en absoluto con lo que ha ocurrido? Por otra parte, nosotros vamos a plantear una hipótesis alternativa, que en los garajes, insisto, estoy siempre hablando de los garajes, haya 500 fallecidos. Otra cosa muy importante que debo recalcar es que realmente no estoy hablando necesariamente del total de fallecidos. Este argumento me sirve igual para los fallecidos que se han encontrado, porque yo en ningún momento en estos cálculos y en estos razonamientos estoy implicando el hecho de que estos fallecidos sean los que realmente hay. No, yo estoy diciendo de los que se han encontrado, supuestamente hay 32, y se han encontrado, que yo conozco. No digo que haya algunos, que aún pueda haber más. No, estoy hablando de lo que se ha encontrado. Este razonamiento sigue igual, por lo tanto, no vale decir, por ejemplo, que esa probabilidad es muy baja porque quizás aún faltan por encontrarse. No, estoy hablando de los que se han encontrado, sabemos seguro que 2 les ha ocurrido. Es mucho más potente el argumento. La hipótesis alternativa
es que haya 500 fallecidos. Un número que estimo yo que parece más razonable y vamos a probarlo, simplemente. Calculando exactamente igual como antes, con las mismas fórmulas, un 1%. Sigue siendo muy raro, es decir, incluso si hubiera 500 fallecidos en garajes, sería bastante raro que mi situación se hubiera producido de cuatrillizos, sino de gemelos. Sigue siendo algo insólito, pero puede ocurrir con más frecuencia. Necesitamos la probabilidad de ese contexto, la probabilidad de que en mi contexto haya ocurrido. Y aquí es donde vamos a hacer una simplificación. Esto no está estrictamente calculado de una manera rigurosa, porque lo que estamos haciendo es simplemente considerar una hipótesis de 500 fallecidos frente a una hipótesis de 32 y ver cuál de las dos parece que se sostiene mejor. Para hacer esto bien, deberíamos de contemplar todas las posibilidades para que el teorema de probabilidad total funcione. Pero se puede aproximar de esta manera, aunque lo que se debe de hacer en esos casos, cosa que he hecho pero no voy a extenderme en explicarlo, es ir comparando distintas cifras. En lugar de 32, 100 con 500, 200 con 800, ir moviendo estos datos para ver cómo se comporta la probabilidad, para hacer un análisis más riguroso. Pero, a fin de cuentas, no pretendo demostrar con esto que sea así ni que no sea de la otra manera. Lo que pretendo demostrar es que el Estado está siendo absolutamente cínico al tachar a unas víctimas que tienen motivos más que de peso, ya no solo políticos, claramente tratados en este canal, sino motivos claros, científicos, objetivos, de proporción, de alcance, de la dimensión de la catástrofe, para sospechar de los datos que está dando el Estado, que además los ha abandonado. No se está sospechando de un Estado garante que ha cumplido con sus responsabilidades, se está sospechando de un Estado que ha hecho lo que le ha salido de los mismísimos en lugar de atender a las personas que necesitaban esa atención y que sigue a día de hoy, ya casi empieza a acercarse a un mes, pasando de estas personas que necesitan la ayuda del Estado. No son los que la necesitan, sino que estas personas han financiado un Estado para que les socorra en estos casos. El teorema de la probabilidad total es muy sencillo de calcular. Haciendo esta simplificación, lo único que tenemos que hacer es coger estas dos probabilidades, multiplicarlas por 0,5 y sumarlas, es decir, hacer la media. ¿Por qué con hacer la media de estas dos probabilidades es suficiente? Porque entonces, al hacer la media, al darle el mismo peso a las dos, estamos considerando que no hay ningún sesgo, que no hay ninguna tesis que me crea yo más a priori. Quiero darle la misma veracidad a las dos para ver las cifras cómo sostienen eso. Lo que queremos en realidad no es eso, lo que queremos es la probabilidad de que la hipótesis oficial sea cierta en mi contexto o la hipótesis de que la alternativa sea cierta en mi contexto. Esto es una formulita muy simple que es multiplicar tres valores que ya hemos conseguido. Para hipótesis alternativa obtenemos un 0,994. Es decir, el 99,43% de que esa hipótesis alternativa sea cierta. Y si lo calculamos para la hipótesis oficial, obtenemos 0,005, es decir, un 0,56%, menos del 1%, de que esa hipótesis oficial sea cierta. Es decir, es harto improbable que la hipótesis oficial sea cierta. Esto no quiere decir que las cifras es muy probable que sean 500. No quiere decir eso. Quiere decir que al comparar esas dos tesis, una es ridículamente poco creíble y la otra es más creíble. Es mucho más creíble. Es un 99% más creíble que la otra, pero no quiere decir que sea la buena. Quiere decir que es mucho más plausible. ¿Qué ocurre? Cuando se hacen este tipo de comparaciones, normalmente, con un 5% ya se rechaza la tesis original. Con un 5% ya es suficiente para que uno diga, científicamente no tiene buena pinta esto. Es decir, como que hubiera salido menos del 5%, un 4,98 o algo de ese estilo, lo más normal, alguien racional, alguien que está haciendo los cálculos para saber qué ocurre y no para maquillar nada, diría, no, esto no me lo creo, seguramente algo no está bien, no se está haciendo bien el conteo, algo ocurre. ¿Por qué? Porque el 5% más o menos se estima que sería muy mala suerte que yo esté en esa situación. Habría que hacer esto con más personas. Con más personas se haga el cálculo, más evidencia se tiene de que esto no tiene pies sin cabeza. Pero, o bien, yo soy una persona que ha tenido muy mala fortuna, lo cual me cuesta mucho de creer, porque hay mucha gente que está mucho peor que yo, como ya he dicho. O bien, esto no hay por dónde cogerlo. Pero es que si alguien quiere ser conservador y no rechazar una tesis porque tiene sólidas pruebas o estar muy inclinado a creer que eso es cierto, en lugar de considerar el 5%, se considera el 1% para tesis conservadoras que no quiere rechazar a la ligera. Y aún así, se sigue rechazando. Pero es que esto es con 500 fallecidos. Si nosotros ampliamos a 5.000 fallecidos, una cifra enorme, no digo que sea eso más verosímil, pero es interesante ver si 5.000, aun siendo muy grande, y seguramente no sean tantos,
aun siendo muy grande, es más creíble que el relato oficial. Es decir, quizás sea un poco increíble, pero es más creíble que el relato oficial. Y las cifras son demoledoras. Es más, son más demoledoras todavía. Eso no quiere decir que necesariamente esté más cerca de 5.000 que de 500. Quiere decir que no hay por dónde coger los 32, y entonces, cuanto más te alejas de esos 32, más se nota ese sesgo del 32. Pero si cogemos cifras mucho más elevadas a 5.000, nos vamos a 10.000 o a 15.000, empieza a bajar la probabilidad y ya se vuelve más verosímil 32. Es decir, no es que esto vaya creciendo cuando le metes una cifra más gorda. No. Simplemente que 32 no tiene ningún sentido o exige una mala suerte muy grande por mi parte. Si el Estado dijera que hay 5.000 o si alguien dijera que hay 5.000, es más creíble que haya 32. Es más creíble de acuerdo con la estadística, con la proporción. Por lo tanto, acusar de bulos a las víctimas que están viendo esta barbaridad me parece excesivo. Y desde luego es algo que yo creo que con este argumento sí que queda pulverizado. Es horrible tener que decir esto, pero el pueblo valenciano ya sabe que lo han abandonado. Que ningún político va a mover un solo dedo para cumplir siquiera una mínima parte de su responsabilidad hacia nosotros. Por eso, ya no solo pedimos justicia para nosotros, no queremos que nadie más tenga que vivir jamás una tragedia que podía haberse evitado y el abandono de unas instituciones que se pagan y están ahí para protegernos en teoría. No queremos que eso vuelva a ocurrir en España, porque en España además depende de nosotros. Ninguna familia debería de volver a sentir y seguir sintiendo esta desolación. Ningún pueblo debería de seguir siendo víctima de un Estado que le da la espalda. Por eso decimos alto y claro, con toda nuestra fuerza: justicia sí, dimisiones sí, responsabilidades sí, ayuda sobre todo. Pero nunca más. Esto no es una cuestión de ideologías ni de preferencias políticas. No va de izquierdas ni de derechas. No va de quién gobierna aquí o de quién gobierna allá. Va de construir juntos un sistema donde los políticos sean quienes trabajen para nosotros y no al revés. Porque nadie, de izquierdas ni de derechas, merece tener que defender tropelías y atropellos como este para poder defender sus principios. Y eso es algo que todos, juntos, abandonando nuestras diferencias, podemos, necesitamos y debemos exigir. Este mensaje no es política partidista, es justicia, es dignidad, es humanidad y debería de ser democracia. Por eso, el 24 de noviembre, en Madrid, y desde Valencia, desde la Plaza de la Virgen, nos uniremos para exigir justicia, para recordar a las víctimas y para empezar a construir juntos un sistema que represente a la ciudadanía y no le dé la espalda. Solo el pueblo salva al pueblo y solo el pueblo puede exigir unido un sistema donde tus políticos sean del color que sean, representen tus ideas, tus necesidades y no te abandonen cuando más lo necesitas. Levantémonos juntos, porque aunque nos ignoren, el pueblo nunca olvida. Nos vemos en las calles.